Los resultados más recientes deportivos tienen que ver con el festejo de la Copa del Mundo Qatar 2022 referida al fútbol internacional, organizada por supuesto por la Federación Internacional de Fútbol Asociados. Una de las cosas que yo compartí con usted tiene que ver con esa pasión desordenada de tomar en cuenta que hay más de 6.000 personas afectadas entre lesionados, leves, graves y muertos por el arme y el desarme posterior, por supuesto, de algunos estadios de fútbol hechos en ese pequeño emirato de no más de 12.000 kilómetros cuadrados y quizá no más de 3,5 millones de habitantes, cuya mayoría tiene que ver con habitantes de extranjeros, inmigrantes, por la enorme oleada económica de inversión de actividades que son realmente no naturales, sino muy artificiales, enormes edificios y otras cosas que lucen tan bien a la vista que parece ficción vivir en ese lugar. Por supuesto que hay relativo a 100.000 argentinos que estuvieron allí, algunos hablan de 150.000, desde que comenzó el evento hasta que terminó, por supuesto que el 18 de lo que sería el mes corriente, diciembre, y aún se estima que se necesitan relativo a 100 aviones para que haya una devolución de estos, ya sea algunos países europeos donde tantos argentinos viven, como en nuestro país, sin hablar de los extranjeros. Ese festejo que aún se está dando, no solo fue en Qatar, para algunos argentinos que todavía están, ya la selección ha partido y se espera que para el día de hoy o primeras horas del día de mañana ya estén llegando al país. Y de todo eso, los festejos ha dejado un resultado positivo a nivel deportivo internacional y muy negativo a nivel humano. No solo por el enorme problema que ha ocasionado el arme y el posterior al evento desarme de estos estadios, parciales o totales, eran 8 creo en total, quizá me equivoque. Mire usted que una vez hecho el desarme se piensa hacer una villa donde quepan 250.000 personas habitadas entre permanentes e itinerantes para aumentar el turismo. Todo producto de la enorme promoción que este campeonato mundial le ha dado a este pequeño país, reconocido por la competencia de los otros emiratos que están cercanos, pegados a ellos. Usted sabe que podemos hablar de los resultados, ese va a ser el tema. No solo muertos dentro del arma y desarme de los predios, de los mega predios templos del deporte del fútbol, como fueron, sino también lo que sucedió fuera de Qatar, hablando relativamente dentro y fuera de nuestro país, donde argentinos, entre accidentados y los que perdieron la vida en los festejos. Estamos hablando de que desde que el fútbol se ha relacionado con el dinero, donde se ha hecho económico, donde tiene intereses y grandes ganadores, mucho poder, desde ahí se ha desvirtuado el deporte como tal, que ya salió del barrio, de la pequeña cancha de fútbol o del club que fue fundado con el enorme sacrificio de muchos inmigrantes o gente del barrio, familias, porque el club era un acontecimiento familiar por sobre todo los fines de semana, porque fue hecho, muchos de los clubes, muchísimos en nuestro país, fueron hechos con el gran sacrificio de la familia. Y cuando se divertían, no eran los jóvenes por un lado, los adultos por el otro, que también está mal, que las familias
se separe. Allí es donde se encuentran jóvenes muertos por un lado y matrimonios disueltos por el otro, sino que la familia estaba junta, divirtiéndose, y todos compartían, aunque se separaban las edades dentro de la estructura del club, pero el sacrificio y la diversión era familiar, y parte de ese entretenimiento divertido era el deporte, cual fuere, entre ellos el club, quizá el más motivador en nuestro país. Quien le sigue es el básquet y luego bastante lejos el vóley, el tenis y el boxeo, también popular. Vamos a hablar de este tema.